Son las 8 de la mañana ya con 38 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana y quiero decirle que en estos momentos nos estamos enlazando al 107.9, que es nuestra cobertura prácticamente en todo el centro del estado de Querétaro. El 90.1 en la zona conurbada de Querétaro, San José Iturbide, San Miguel de Allende. También nos enlazamos al 92.3, que es la cobertura que W Radio tiene en la zona norte del estado de Querétaro, y también pasamos por el 93.5 de frecuencia modulada en Cadereyta de Montes. Y por supuesto, nuestra querida 1310 de amplitud modulada aquí en la zona metropolitana, particularmente el sur de la ciudad de Querétaro. Toda esta señal, la de W Radio, que nos permite llegar a prácticamente toda la población del estado de Querétaro, pero además mucho más allá. Estamos en San José Iturbide, San Miguel de Allende y por supuesto que salpicamos la señal a algunas otras partes cercanas de la República Mexicana. Yo soy Claudia Ivonne Hernández Torres y seguimos enlazados en esta señal, la de W Radio, y esto que usted está escuchando es Así las Cosas Querétaro. En esta cabina quiero agradecerle a Luis Bernardo Nava Guerrero, que por fin se nos hace, mi querido Luis, tenerte aquí en cabina. Me da mucho gusto saludarte. Bienvenido a este espacio, Luis. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, estimada Claudia Ivonne, y qué gusto estar aquí con nuestro amigo Marcelo Juaristi también en Luis, esta cabina. Sí. Bueno, es que Marcelo, ándale, hasta que se nos hizo. Es que Marcelo Juaristi por lo general tiene los martes su mesa, pero el día de hoy pues todo, ha cambiado. Lo dejó todo. Dejó desayunos. Exactamente, dejé desayunos, ya no platiqué qué loción traía, porque te lo vi, luego lo hago. Y de verdad te digo, no sabes el gusto que me da que estés aquí. No, hombre, al contrario, eres muchísimas gracias. Eres alguien a quien conozco de toda la vida. Además tengo la fortuna de no solo conocer, sino de querer a tus hermanos, a tus sobrinos. O sea, queretano de toda la vida. Qué gusto tenerte, mi querido Luis, en esta que es tu casa, ¿eh? W Radio es tu casa. Muchísimas gracias. Y la verdad es que felicidades. Los quiero felicitar porque es un gran esfuerzo que W Radio ya está en Querétaro. Es una gran noticia con una programación, pues además, muy interesante, que sin duda viene a generar una gran propuesta para todas las familias queretanas, porque bueno, pues hay programas como Marta de Baile, como Loret, que sin duda son pues grandes comunicadores, de los grandes comunicadores que tiene nuestro país. Muchísimas gracias, mi querido Luis. Y bueno, pues la intención de tenerte aquí, querido Luis, es platicar contigo sobre pues un chorro de temas, además de los temas políticos, que ya te lo sabes, pero me parece que, pues arrancando la mesa, mi querido Boris. Fíjate, Luis, lo estábamos platicando y yo creo que pocas veces se comenta, y yo creo que vale mucho la pena que la gente lo conozca, la trayectoria de tu papá. Yo siempre he sido un gran seguidor del ingeniero y no me dejarás mentir. Estábamos platicando que el papá de Luis fue candidato a gobernador en el 91. Exactamente. Cuando Querétaro era otro, tú tenías que como 15, 16 años. 16 años, exactamente. ¿Cómo viviste esa campaña? ¿Cómo fue? Porque ahí sí era verdaderamente pura ideología y puro corazón al arte, porque era un Querétaro total y absolutamente tricolor. Sí, por supuesto. A ver, en ese entonces mi papá nos llamó a todos, nos congregó a la familia y nos platicó que existía esta posibilidad de ser el candidato a la gobernatura. Nos comentaba pues que las posibilidades eran mínimas, pero que era importante el participar, que era importante el que pudieran ver muchas personas que si querían cambiar las cosas tenían que hacer algo para cambiarlas, y parte de ese hacer algo pues era participar activamente en la política, y él pues concibiendo la política como esa forma o ese espacio en donde se puede realizar un diálogo constructivo que nos permitiera pues generar mejores condiciones para que las familias puedan salir adelante. Y entonces pues él llamaba a los empresarios, él había estado en Coparmex, no me acuerdo si USEM fue después, pero había estado en algunas cámaras empresariales, y él llamaba a los empresarios a participar, a cambiar las cosas
pero cambiar las cosas pues participando y haciendo algo por Querétaro y por México. Y así fue como nos aventuramos, nos adentramos en esa campaña. Toda la familia pues nos volcamos a las calles, invitar a los amigos. Andabas entregando boletos. Pintaban bardas, la barda de mi casa sí. estaba pintada. Yo creo que el Sí, único cómo panista no. de Querétaro era mi papá, güey. Sí, estaba la barda. En Ignacio Pérez, ¿te acuerdas dónde vivía yo? Ignacio Pérez, se venía del 57. Sí, claro. Esa barda estaba con la campaña de tu papá, que la pagó él. Cerca de donde están los changuitos. Enfrente de whisky de la Sauber. Oye, además también en alguna plática de tu papá comentaba, se iban, Clau, a la sierra cuando la sierra era totalmente tricolor y pintaban la casa de enlace y ponían pan. Entonces la gente de la sierra preguntaba que cuándo iban a vender pan ahí. O sea, Sí. la sierra siempre fue un termómetro tricolor, digo. Lo que pasa es que previamente mi papá fue presidente del PAN estatal y su objetivo fue que hubiera oficinas del partido, que hubiera comités municipales Los distritos. en todos los municipios del estado, porque pues, había en Querétaro nada más, en San Juan del Río, pero no había una cobertura totalmente estatal. Entonces con él nos íbamos a la sierra, nos íbamos a fundar el Partido Acción Nacional en todos los rincones del estado, y eso era pues muy curioso porque llegaban en esos Claro. casos y decían, pan, pues, ¿qué? ¿La panadería? Fíjate. ¿A qué hora abren? Don Arturo sembraba lo que es el PAN hoy. Digo, todas las victorias del PAN empezaron con ese semillero. Digo, creo que quedó... Sí, en el 91, cuando fue candidato a gobernador, 20% creo que quedó, ¿no? Sí. Le sacó el 20 a Burgos. en ese año, ganó el PAN San Juan del Río. Sí, Fue el primer triunfo a nivel municipal en esa campaña del 91. Eso fue un gran termómetro. Sí, claro. O sea, estaban preparando todo para que llegara Loyola, fíjate. Sí, El claro. siguiente sexenio ya fue panista. Sí, mi papá de hecho calculaba que el cambio se iba a dar en el 2003. Sin embargo, por las distintas coyunturas políticas, el cambio se da en el 97. Fíjate. En la siguiente Sí, sí, campaña, tienes razón, después de la campaña de gobernador de mi papá, se da el cambio. Oye, y el PAN gana en el 97. Trayendo el PRI un monstruo de candidato que era Fernando Ortiz. Sí, claro. Don Fer, a quien yo estimo y quiero mucho. Sí, bueno, yo creo que hubo además aciertos de parte del PAN, de Nacho Loyola, y se hizo una muy buena campaña, pero por otro lado, pues creo que también la coyuntura nacional influyó, pues ya se circulan rumores de aquel entonces, y además creo que también el PRI, pues como en un exceso de confianza, ¿no? Oye, Luis, y hablando de excesos de confianza, esas confianzas que tú y yo lo hemos platicado en muchos otros espacios informativos, es decir, cuando llega un partido al poder, se les olvida la oposición. O sea, se les olvida que fueron excelentes en la oposición. Y yo siempre lo he platicado contigo. Acción Nacional, me parece, ha sido uno de los mejores partidos políticos como oposición. Sin embargo, hay algunas lecciones que Acción Nacional ha aprendido y otras tantas que se les han olvidado. ¿Cómo miras en estos momentos el proceso electoral del 2027, Luis? Pues yo creo que aprendiendo de todas esas lecciones, es importante que haya sin duda y hay hoy por hoy una muy buena conducción política. Yo creo que hay distintos factores que inciden en un buen resultado electoral, y esas condiciones pasan desde que Acción Nacional tenga muy buenos gobiernos, por otro lado, que el partido salga unido. Creo que son los dos factores más importantes y que son los que más inciden en un resultado electoral. Esos factores creo que se están cuidando muy bien en todo este proceso, y hoy por hoy yo creo que un gran liderazgo que es nuestro gobernador Mauricio Curi está concentrado en que estos factores se cuiden, se atiendan, y que en Acción Nacional hagamos una gran sinergia para el 27. Luis, tú comenzaste en la política viendo a tu papá, ¿no? Sí, claro. O sea, tú eres un adolescente, pero después entraste a las filas de Acción Nacional, del Grupo Juvenil de Acción Nacional. Sí, claro. ¿En dónde te nació
¿Por qué te nació? Gómez Morín fue su padrino. A ver, ¿en dónde está ese quiebre, Luis? Porque tú viste a tu papá no ganar Sí, claro. y sin embargo insistir, como lo hacían los grandes líderes de Acción Nacional. Pues ahí está Gómez Morín, que finalmente es el fundador de este partido, pero ahí está un Maquío y hay otros tantos líderes de Acción Nacional que se les fue la vida en ello, ¿no? A mí, la verdad es que me inspiró mucho. En el 88 fue la primera campaña en la que yo participé. Yo tenía 13 años, era Órale. como casi la mascota del equipo. Y yo me iba a los semáforos a repartir volantes, a pegar calcomanías. En aquel entonces hasta pedíamos cooperación con unos botes para que la gente... Y con eso se autofinanciaba la campaña juvenil. De ahí se pagaban pues las playeras, las banderolas, las calcomanías, los volantes, etcétera. Sí, porque no había un centavo. No Nada. había un centavo Era y la puro, gente puro cooperaba. corazón, puro corazón. Puro corazón, por supuesto. Mi papá, como decías hace rato, pues tuvo que pagar la campaña en Sí, aquel la entonces. pagó, tuvo que cooperarse este, para pagar también la primera casa del PAN. Sí, O sea, claro. sacaron de recursos propios. Las oficinas, Las oficinas, fueron claro. adquiridas y mi papá siempre era el que ponía el ejemplo pues, de que había que aportarle, había que ponerle. Y en ese entonces, en la primera campaña, cuando Maquío era el candidato a Claro, la presidencia de la 88. República, Ujú. pues nosotros, a mí me tocó participar, ir a los mítines. Yo veía a Maquío, además, imagínate, que era un tipo Una cosota, alto. y tú una cosita. Sí, sí, yo tenía Estaba 13 años. chiquito, digo, Pero- chiquito de edad, sí, 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 chiquito sí. de edad. Y me llamaba mucho la atención. Muchas frases, era como muy dicharachero, pero con esas frases decía mucho. Yo me acuerdo de una vez que decía él que lo que buscaba, pues era, no era que cambiáramos de partido como un perro cambia de dueño. Decía, lo importante es dejar de ser perros. Bájale. Y era, pues, eran frases muy impactantes, hasta rudas, ¿no? Claro. Y decía, pues es que eso se trata, no se trata ahora que sea el PAN. ¿Cuánta razón tenía que- ese señor? Sí, sí, claro. Si ahorita se vuelve a morir, pues si ahorita todo el show. Y la verdad es que me inspiró y hice yo algunos amigos desde esa campaña, en aquel entonces con Manuel Ovalle, Maru Hinojosa, luego Joaquín el Pato y en fin, otros, bueno, eran las Hinojosas porque era Ana y Maru y bueno, y entre varios, pues hicimos el primer juvenil. Ya. Formé parte, aunque estaba yo todavía más pequeño, pues Tiernito. formé parte de ese grupo que elige a Manuel Ovalle y que inicia Un gran tipo para el primer juvenil del PAN. Y entonces, desde entonces estuve yo ahí participando y te vas adentrando en los cursos de la doctrina, de lo que es ser panista. Y yo estoy convencido de que hay muchas personas que nos están escuchando que son panistas aunque no tienen propiamente credencial, que son panistas porque creemos en la libertad, creemos en la familia, creemos en valores como la democracia y que esos son los valores que encarna el PAN en este humanismo político y que tiene además 4 pilares que nosotros pues mencionamos mucho, pero pues es la solidaridad, la subsidiariedad, el bien común y el respeto a la dignidad de la persona. Y esos valores que nos identifican a todos, yo creo que en Querétaro hay muchas personas que creen en esos valores, que viven esos valores y que sin embargo pues nunca se han acercado a militar en un partido político. Por eso yo siempre he creído que en Querétaro hay más panistas que los que solamente tenemos credencial. Hay muchos panistas de closet. Sí. Oye, bueno, y además empezando que el panista uno, sin lugar a duda, es tu papá. Bueno, el mi papá panista fue... uno del estado, lo digo yo, y yo lo respaldo, yo creo que es tu papá, claro. Bueno, mi papá fue de los que impulsaron que el PAN se abriera, creciera, que el PAN
digamos, se revolucionara en aquel entonces. Siempre ha habido como generaciones, y mi papá, pues digamos que era como de los nuevos que entraban en aquel entonces y que junto con en aquel... ¿Ya estaba Paco Ceballos ahí o todavía no? Luego entra Paco Sí, Ceballos. Paco Ceballos. Mi papá invita a Rolando García. Rolando García, exalcalde también, esa camada. Algunos empresarios que fueron de esa generación, Sí, sí, sí. que los Parodi. Claro, Claro. sí. Miguelón. A Pati Espinosa. Claro. Manuel Ovalle también, un gran tipo. Manuel, yo le tengo mucha estima y también es un gran ser humano, fíjate, pero este ya era más chiquillo, pero iba en esa camada también. De los del juvenil, exactamente. Podemos seguir hablando de las camadas, pero De tenemos las que ir a un generaciones. corte. Denme unos minutitos, tenemos que hacer un corte de estación, un corte comercial. Y yo quisiera preguntarte, Luis, ¿conoces prácticamente todo el estado de Querétaro? ¿Has sido diputado local? ¿Has sido diputado federal? ¿Has sido presidente dos veces? No, federal no fui. ¿Ah, federal no fuiste? No. Ah, pero entonces presentaste esa iniciativa federal, yo me acuerdo. Exactamente, como diputado local. Presentaste una iniciativa presentamos, federal. sí. Bueno, entonces te falta ir a la Secretario de federal. Gobierno municipal. A ver, secretario de gobierno, pero también jefe de gabinete estatal. Sí. Has pasado por muchos lugares que estratégicamente te han permitido posicionarte. Pero en estos momentos estamos frente a una carrera rumbo al 2027. Y como te lo he dicho en otras ocasiones, directo y sin cortapisas. Ya sabes por dónde va la pregunta, mi querido Luis. ¿Qué es el reto? ¿Cuál es el reto para Luis Nava para los próximos meses? No me contestes. Vamos al corte comercial y regresando del corte, me gustaría que entráramos a detalle de tus aspiraciones y de lo que has tenido como experiencia en tus experiencias pasadas. ¿Cuál es la que más te ha dolido? ¿Y cuál es la que no te gustaría volver a repetir? Vamos al corte. Gracias. Así las cosas. Servimos para informar. Informamos para servir. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en esta sintonía, la de W Radio. Estamos prácticamente en todo el estado de Querétaro, 107.9 en la zona metropolitana de nuestra entidad, el 90.1 en la zona conurbada, enlazando Querétaro, San José Iturbide, San Miguel de Allende, 92.3 en la zona norte del estado, el 1310 de amplitud modulada aquí en la zona metropolitana y por supuesto que esta pues es la señal de W Radio. Aquí en cabina, Luis Bernardo Nava Guerrero. Mi querido Luis, nos quedamos un poco pues en ascuas, como dicen en el pueblo. Oye, a ver, ya recapitulando, 2 veces presidente municipal, diputado local, has tenido cargos importantes dentro de los gabinetes tanto municipales como estatales. Y yo quiero arrancar primero preguntándote, Luis, reiterándote la pregunta, ¿cuál de estas experiencias ha sido la más difícil o la más dolorosa? La que por alguna circunstancia no te gustaría volver a repetir, Luis. Bueno, yo creo que la más difícil y la más intensa es ser presidente municipal, sin duda alguna. Aunque yo, por ejemplo, trabajé en el gobierno federal, Sí. en la Secretaría de la Reforma Agraria, y también era bien difícil porque ahí, pues, más bien era recibir, pues, temas de... Fue cuando se firmó el Acuerdo Nacional por el Campo y entonces había pues una serie de manifestaciones, mesas de trabajo, de diálogo con las organizaciones campesinas. Oye, con todos los pendientes que dejó la reforma agraria de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? En efecto, entonces algunos los retomó la administración de Zedillo y después ya cuando entra Fox, a mí me invitan al gobierno federal. Primero entré a la Secretaría del Trabajo y luego a mi jefe lo nombran subsecretario en Reforma Agraria. Okay. Me voy con él. Yo fui a tus oficinas. Y me tocó pues ahí trabajar, también crecer, pero atender a la gente, y ahí aprendí que atendiendo a la gente, escuchando a la gente y sobre todo resolviéndoles, pues podías prevenir muchísimas cosas. Entonces yo me iba a los estados directamente a atender a la gente, algo así como lo que hoy hago yo, de ir a los municipios a atender a la gente. Con la Entonces, Secretaría de Desarrollo con la Social. Secretaría de Desarrollo Social.
Pero eso fue como mi sello desde entonces, porque me iba yo a los estados, atendía directamente a las organizaciones campesinas y buscaba resolver. Claro. Porque primero escuchar pues, cuáles eran las inquietudes, los pendientes, y luego ponernos a trabajar para que les pudiéramos resolver los asuntos. Y de esa manera, en mi paso por Reforma Agraria, la verdad es que nos fue muy bien porque fui creciendo además de coordinador de asesores del subsecretario, pasé a ser director general, luego titular de una entidad paraestatal, que era el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, al cual pues luego lo dejé para venirme a coordinar la campaña de Felipe Calderón aquí a Querétaro. Y aquí, después de la campaña de Felipe, me aventé un triple empate con Ricardo Anaya por la dirigencia estatal. Empatamos 3 veces y entró Edmundo Guajardo como tercero en discordia. Entonces ninguno de los dos ganó, pero en ese entonces el gobernador Paco Garrido pues dijo, a ver, ya no se enfrasquen, no podemos empantanar al partido en esta situación, vamos a ponernos de acuerdo en un tercero en discordia. Y entra Edmundo Guajardo. Un buen hombre. Sí, como no. Gran pan. ¿Qué hace ahí en Tequisquiapan? Sí, exactamente. Sí. Gran panista Por y gran cierto, panadero. Gran panista y que nos traiga, hay que hablar con él o con su hijo, que nos traiga pan. Sí, claro. De eso yo me encargo. Y entonces, pues ya de ahí entré a Agroacemex, que es la aseguradora del gobierno federal, además de formación académica, soy economista, entonces esa parte, digamos, de los números, de los cálculos, pues se me da, y por eso en Agroacemex también aprendí mucho, sobre todo del manejo, de la administración del riesgo en el campo, y en este paso por Reforma Agraria de Agroacemex, la parte rural, la parte del campo, el poder impulsar un campo que sea competitivo, que sea productivo, que le pueda generar pues mejores condiciones de vida a las familias, pues es algo que conocí, que aprendí y que además aporté mi granito de arena, porque en Reforma Agraria hicimos un programa que se llamaba, bueno, yo hice 2, uno era el FAPA, el Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos Agrarios, y también el PROMUSAG, que era un programa exclusivamente para mujeres. En aquel entonces no había tantos programas, claro, digamos, sociales, sociales exclusivamente con un tema de género, y nosotros diseñamos el que era el PROMUSAG. Era el programa de apoyo a las mujeres del sector agrario. Okay. Y en ese entonces creamos también un programa para lograr un relevo generacional en la tierra y que lográramos que los jóvenes no migraran de sus pueblos y se quedara a trabajar las tierras, pero no con los mismos cultivos. Entonces le llamábamos el joven emprendedor rural. Órale. Y el fondo de tierras. Está padre eso. Entonces nosotros con un proyecto productivo, escuela, así le llamábamos, el proyecto escuela, porque era un método de enseñanza que en inglés le llaman learning by doing, que era pues, aprender haciéndolo. Y entonces, con un proyecto, capacitábamos a un grupo de 20, 25 jóvenes, que luego a su vez, ellos lo hacían ya de manera individual. Les dábamos el apoyo para que pudieran hacer ese proyecto, y proyectos bien interesantes. Me acuerdo de un grupo de chavos que en Michoacán hicieron un criadero de pato pequinés para justamente la industria restaurantera, que el consumo del pato pues, ha ido en aumento. Y una de las muchachas de ese proyecto, nos reunimos, compartimos experiencias con los grupos de jóvenes, y una de las muchachas de ese proyecto de pato pequinés me dijo, a ver, yo trabajaba en Estados Unidos, vine de vacaciones, me enteré del programa, me dice, y ahora si voy a Estados Unidos va a ser como turista, ya no voy a ir a trabajar a Estados Unidos porque aquí encontré pues una posibilidad, una oportunidad.
Entonces, ¿Charchó el programa? estoy además convencido porque fuimos ganadores de lo que le llaman el Arado de Oro, que es el premio mundial que otorga el Banco Mundial a los programas del campo. Nos ganamos el primer lugar a nivel mundial de los programas por su innovación. Oye, Luis, entonces, lo voy a decir así, ya eres creativo desde siempre. O sea, Sí, es decir, sí. la salió idea con de ellas. generar, la idea de generar ahí. proyectos, de generar programas sociales, lo traes entonces desde esta escuela, Sí, claro. desde la escuela del ámbito federal, pero no me has contestado lo que te pregunté, mi querido Luis Bernardo Nava Guerrero. A ver, me dices, esa fue una de las experiencias complejas, pero enriquecedoras por lo que me estás contando. Y luego ser presidente municipal. En la presidencia municipal supongo que también se te destaparon dolores, que se te destaparon, se te abrieron, lo voy a decir así muy poéticamente, pero supongo que se te abrieron heridas, que a lo mejor a Luis Nava como ser humano nunca se le habían presentado, porque supongo que como presidente miraste y experimentaste otras cosas. Sí, claro. A ver, como presidente municipal, el tema del estadio del 5 de marzo fue, tocó el 5M, fue claro. muy, Sí. muy complicado, pero la pandemia yo creo que fue de los retos que nosotros enfrentamos, que nos costó mucho trabajo y nos dolía mucho enterarnos de personas que fallecieran Claro. a causa de este virus. Y por eso nosotros asumimos un papel como pocas ciudades en el país, con nuestros médicos en ese entonces se llamaba Médico en tu calle. Casa, claro, en tu casa. Ajá, en tu calle. Con nuestros médicos llevábamos pruebas COVID a domicilio, Sí, me totalmente acuerdo. gratis. Sí, eso es cierto. Les prestábamos concentradores de oxígeno a las personas que más lo necesitaran, y con eso, trabajando con el sistema de salud del Estado, lográbamos que se desocuparan camas de hospital, Habilitaron prestando los concentradores de oxígeno. El gobernador, la verdad es que hizo una gran labor en la pandemia. Ellos coordinaban el call center y entonces nos decían, oye, a ver, tal persona habló, por sus características, que es un adulto mayor, con algunas como morbilidades que tenían, es mejor mandarle un médico de los tuyos a su domicilio a hacerle la prueba, porque si no está contagiado y se va a hacer una prueba a una Se va a clínica, contagiar. Se va a puede contagiar. correr el riesgo de contagio, Claro. exactamente. Claro. Entonces, mejor que ni se mueva, que se quede allá y mandemos un médico a domicilio a hacerle la prueba. Y entonces, si salían positivos, les notificábamos, les llevábamos un oxímetro para que pudieran estarse monitoreando el nivel de oxígeno, ¿no? Y de esa manera, con los concentradores, llegábamos a brindarle la posibilidad de estarse atendiendo, recibiendo el oxígeno en su casa y que ya dejaran al hospital. Ya. Entonces, para salud significaba liberar camas de hospital, Claro, para poder claro. recibir a más pacientes. Y por otro lado, una persona que ya está en un proceso de recuperación, yo creo que se recupera más rápido en su hogar, con sus seres queridos y ahora sí con el cariño de la familia, recibiendo justamente pues ya nada más el oxígeno que se los brindábamos a través de estos concentradores de oxígeno. Oye, pero no solamente era esta parte que involucra esta mirada humana, Luis, de ver a la gente que estaba en una condición muy complicada de salud, también requirió de una gestión de recursos. O sea, es decir, no solo el presidente municipal no puede sacar el dinero como lo sacas el dinero de tu bolso y de tu cartera y te vas a la plaza y te compras algo. O sea, necesitabas hacer una gestión, una administración de recursos inteligente para poder librar una condición pandémica que aparte duró prácticamente la mitad, poco más de la mitad de una administración municipal. Sí, claro. Y además tuvimos que hacer todo un ajuste presupuestal Claro. de nuestra planeación, de los programas. Redirigimos algunos, por ejemplo, como no había escuelas, los camiones escolares los metimos a hacer rutas porque los demás camiones, o sea, digamos los del sistema de transporte público,
redujeron el número de camiones porque había menos afluencia, Claro. menos usuarios, menos pasajeros, y entonces pasaban con un tiempo de espera cada vez mayor, y había mucha gente que se quejaba que cuando pasaban llenos y que el riesgo de contagio era mayor. Entonces empezamos nosotros a mover primero al personal de salud, porque había gente que hasta les gritaba en los camiones, a enfermeras. Sí. Contagiados, claro. Te acordarás que incluso había enfermeras que fueron atacadas Sí, con que fueron cloro agredidas. y un chorro de cosas muy terribles. Sí, la sí. condición social en la pandemia, ¿no? Entonces nosotros con los camiones escolares les brindamos ese transporte al personal de salud, y luego hicimos las rutas de acercándote para que la gente no tuviera que esperar tanto tiempo entre el paso de una ruta y la siguiente. Entonces, como las frecuencias eran muy amplias, En interrutas. pues, ahí estaban nosotros los acercábamos a sus lugares de destino, y principalmente a las rutas troncales del sistema de transporte colectivo. Y entonces, ese fue un programa que redirigimos, y cuando regresan los muchachos a la escuela, la gente me dice, no nos vaya a quitar el camión amarillo. Claro. Entonces me quedé con las dos. Se quedó el programa de Acercándote, Ajá, que hoy el sigue transporte estando vigente, gratuito. y de hecho Ujú. ya lo amplió esta administración municipal, ya lo ampliaron algunas comunidades de Santa Rosa, que era muy importante y era necesario, pero algo que surgió en este momento de crisis de la pandemia, nosotros adoptamos medidas como pocas ciudades en el mundo. Hicimos un albergue para personas en situación de calle en el Parque Alcanfores. Sí. Y entonces ahí teníamos a personas que no solamente eran personas que, digamos, que por su situación andaban en la calle. Hubo personas, familias, que los desalojaron, se quedaron sin empleo, los desalojaron de su vivienda. Otras personas se quedaron varadas en un trayecto a otro, y entonces dijeron, ya no pudimos continuar nuestro camino, nos quedamos aquí en Querétaro y los recibimos en especie de albergue. Pero que no fue, no quedó en albergue, Luis, No. y eso me consta. Nosotros hicimos un documental a propósito de ese programa, las personas en situación de calle, y efectivamente familias enteras que se encontraban ahí porque lo habían perdido prácticamente todo. Vamos a hacer un corte comercial, mi querido Luis, Marcelo, y regresando vamos a entrar a detalle. Con Walter López hicimos Walter ese- López, ese por programa. supuesto, que Walter siempre ha trabajado con la sociedad civil organizada, y Walter ha hecho una gran labor con los grupos que históricamente han sido vulnerados, como las personas en situación de calle. Sí. Voy al corte, 9:14, y regresamos, no le cambie. Estamos platicando con Marcelo Juaristi y Luis Bernardo Nava Guerrero, hoy secretario de Desarrollo Social en el estado de Querétaro. Voy y vengo. Estás escuchando Así las cosas. Continuamos. Mi querido Luis, estamos de regreso ya en esta jornada informativa, Así las cosas Querétaro, por la señal de W Radio, que por cierto está prácticamente en todo el estado de Querétaro. 107.9, 90.1, 92.3, 93.5, 1310 de amplitud modulada. Todas estas señales enlazadas el día de hoy, por supuesto, en Así las cosas. Mi querido Luis, ¿quieres ser el candidato? Es decir, ya hay muchos con mano levantada, otros que ya tuvieron que bajar la mano, pero hay otros que siguen insistiendo, que van por la carrera al 2027. Luis Bernardo Nava Guerrero, ¿quiere ser el candidato de Acción Nacional rumbo al 27? Por supuesto que sería un honor ser el candidato de Acción Nacional para la gubernatura en el 2027. Sin embargo, yo siempre he dicho que soy como un panista sui generis, porque creo que hay causas y hay consecuencias. Y cuando tu objetivo es la consecuencia,
Entonces, no trabajas por las causas. Entiendo. Dejas las causas. Y yo creo, en mi estilo personal, que más bien te tienes que concentrar en trabajar en las causas y lo demás vendrá por Y consecuencia. ya Dios dirá. Entonces, oye, me preguntan, ¿quieres ser? A ver, hoy quiero dar los mejores resultados. Hoy quiero ser el mejor secretario de Desarrollo Social. Hoy quiero, pues por supuesto, que el gobernador sepa que soy una persona confiable, trabajadora, entregada y apasionado de la responsabilidad que tengo. Es decir, Y que hoy me estoy concentrado en cumplir con mi responsabilidad. o sea, digámoslo así, trabajas por las causas y no por las bardas. Exactamente. Bien, Sí, ay, claro. hoy trabajo por las causas, porque además nos toca trabajar por quien más lo necesita. Claro. Ok. Entonces, hay que estar justamente cumpliendo ese deber, en lugar de estarte distrayendo y que tu actividad sea Ujú. construir Un proyecto personal. Un proyecto personal, Ujú, una ujú. campaña. Entonces, hay personas que me dicen, es que como que al no ver un espectacular, al no ver una barda, pues dicen, si quieres o no quieres. Digo, no, a ver, nosotros, pero eso será la consecuencia. Nosotros estamos trabajando, concentrados, cumpliendo con nuestra responsabilidad, y eso, si se dan los resultados, si lo hacemos bien, digo, tampoco somos ingenuos y tenemos que difundir a través de las redes sociales, lo que estamos haciendo, porque, bueno, podemos hacer muchas cosas, pero si no lo difundes, pues luego tampoco la gente no se entera. Claro. Aprovechamos, pues obviamente, las invitaciones de los medios de comunicación No, para y que nos platicar. invite un día a la sierra. Invítenos un día a chambear contigo a la sierra. Y bueno, pues ahí les, por supuesto, Yo me están nos totalmente vamos. invitados. Sí, sí. La verdad es que yo disfruto mucho de ir a la Sí. sierra, el poder comer, o sea, la gastronomía es muy buena, los paisajes, y bueno, pues la chamba, la verdad es que la gente es muy buena, muy agradecida, muy participativa. Estoy listo. Yo me encanta ir a la El día sierra. que quieras yo te acompaño. Venga, ¿Qué, los invito. ¿Qué sería, gracias Luis, sí te vamos a agarrar la palabra, Sí, ¿eh? claro. A ver si transmitimos desde allá, ¿no? Sí, Podríamos sí, sí, hacer una o sea, transmisión podemos desde hacer allá. un truco, pero sí vale mucho la Oye, mi pena. querido Luis, ¿qué es lo que para ti sería el elemento fundamental para mantenerte rumbo al 2027 como un aspirante a la candidatura? Y en contraparte, ¿cuál sería aquel elemento que te sacaría completamente de la carrera? El elemento personal, lo que tú, desde tus valores y desde tus causas, no permitirías. Es decir, tu no negociable rumbo al 2027. Bueno, primeramente, creo que lo que me puede distinguir, pues es la experiencia que ya tenemos, el que he cumplido con las responsabilidades que he tenido. Como presidente municipal me quedé, y más después de haber tenido la oportunidad de reelegirme como presidente municipal, me quedé hasta el último día para cumplir mi palabra, para cumplir mi compromiso, y creo que esos son, pues, elementos, digamos, pues, palpables de cómo soy, de que asumo una responsabilidad y un compromiso y me muero en la raya a cumplir, que creo que eso es lo más importante, porque Lo heredaste. sí, a ver, es que yo creo en esa política, Sí, sí, en esa política que mi padre me enseñó, digamos, que tiene rasgos muy idealistas, pero creo que ese idealismo puesto en práctica, convertido en programas, convertido en acciones de gobierno, sí pueden cambiar la vida de las personas. Y así lo hicimos con la Universidad de las Mujeres, con el médico contigo. Mis equipos me decían, ¿pero dónde has visto eso? ¿Dónde has visto una universidad de un municipio de mujeres? Les decía, no, a ver, pues claro que no existe, pero Va a existir. va a existir, exactamente. Yo les decía, a ver, no duden, y les decía además, se van a sorprender de darse cuenta de lo que son capaces, de lo que este equipo, de lo que somos capaces, porque el ponernos
objetivos y proyectos ambiciosos, como fue la Universidad de las Mujeres, como fue el Bloque, como fue el Parque de la Queretana, como fue el Médico Contigo, los comedores comunitarios, los comedores contigo, la casa el hogar de transición para personas en situación de calle, y todas esas políticas, programas y acciones cambiaron vidas y siguen algunos cambiando vidas. Por eso yo veo la política como ese instrumento con el cual se pueden lograr una vida mejor y más digna para todos. Un generador real de cambio. Entonces, esa es la política que a mí me gusta, esa es la política que me interesa realizar, y creo que además, pues en el espacio donde me encuentro, pues también tengo una encomienda de parte del gobernador Mauricio Curi, tengo una responsabilidad, es más, tengo la confianza del gobernador en donde me dice, a ver, pues diseña los programas. Pues con esa madera, hoy, ¿cómo no te van a soltar eso? Digo, hoy hay un programa que se llama Contigo y tu bebé, que no existía, en donde estamos ocupándonos de cuidar a nuestra primera infancia y que les podamos dar las mejores condiciones en los primeros 1000 días de vida, porque es el periodo en el que una persona desarrolla el 80% de su cerebro. Y nunca lo habíamos atendido. Hoy Querétaro es un referente a nivel nacional porque hoy Querétaro atiende a la primera infancia. Entonces son esos retos que me gustan aceptar y que sin duda pues, le dije al gobernador, claro que sí, gobernador, cuenta conmigo. Y hoy además tenemos otro reto que es estar en la calle, salir al encuentro de los ciudadanos y estar en esta estrategia, estar aquí contigo, en las calles, en las colonias, en las escuelas. Y es lo que pedimos como ciudadanos, que estén en la calle, que atienden, o sea, la chamba es en la calle. Digo, a mí me llamó mucho la atención y lo platicamos ahorita fuera del aire, la reacción que tuvieron todos, tanto municipio como estado, con las lluvias. Sí, claro. Ahí yo sí aplaudo perfectamente la administración de Mau y la administración local. Toda la gente salió a la calle. Tú estuviste en la sierra 24/7 y te felicito, o sea, pero como tú lo hicieron todos. Sí, claro. Eso me gustó. Y el gobernador nos dijo, a ver, quiero a todo el equipo salir a atender, auxiliar a las personas que más lo necesitan, a quienes se vieron afectados por las lluvias, y justamente con ese modelo de salir todos y de atender, dice, eso no tiene que ser nada más por las lluvias. Ahora los quiero todos en la calle, siempre, todos los días. Oye, mi querido Luis, el tiempo se me está terminando, tengo apenas un minuto y quiero aprovechar este minuto para reiterarte la pregunta. ¿Cuál es tu no negociable? ¿Cuál es mi no negociable? Pues yo creo que el trabajar por un Querétaro mejor, con esa posibilidad de innovar, de el poder diseñar programas y políticas que transformen vidas. Mira, en la iniciativa privada a una persona le puede ir muy bien, pero la satisfacción de haber cambiado la vida de una persona, de haber mejorado las condiciones de vida de una familia, de una persona, esa satisfacción no te lo paga nada. Ningún cheque te la da. Ningún cheque te lo da. Y creo que yo quisiera hasta entusiasmar, enamorar, porque la política no solamente se construye desde el gobierno y desde los partidos, la política se construye con la sociedad, y yo aquí quiero compartir mi pasión con todas las personas que nos están escuchando y con toda la sociedad en general y decirles, hagámoslo en equipo, sí se puede. Sí. Y esa convicción que yo tengo me gustaría contagiarla con todas las personas para decirles, construyamos juntos un mejor Querétaro. Y además diciéndoles, me consta que es posible porque lo hemos hecho. Claro. Entonces, hagámoslo juntos, y si lo hacemos juntos, yo creo que vamos a obtener resultados, los mejores resultados posibles. Mi querido Luis, un último mensaje para no la ciudadanía, no la audiencia, sino para tus compañeros de aspiración. ¿Qué les dirías a aquellos que tienen la mano levantada? Los aprecio, los respeto mucho, por supuesto, porque además creo yo en la competencia. Como economista, además, creo que los mercados deben ser competitivos. Claro. Porque además la falta de competencia, me decía un maestro,
genera incompetencia. Claro. Entonces, no queremos gente incompetente en la política, al contrario. Y creo que esto es una sana competencia que sin duda de todos hay elementos que son muy aprovechables, que todos dan lo mejor de sí mismos. Yo a todos les reitero mi respeto, hasta mi agradecimiento, porque la competencia te hace moverte, te reta y te hace sacar pues lo mejor de cada persona, espero, porque luego lamentablemente la política también puede sacar lo peor de muchas personas, pero yo en este caso creo que está sacando lo mejor de nosotros y pues seguir así, porque Querétaro merece la mayor altura política. Querétaro merece una política de la buena, en donde todos seamos propositivos, en donde todos hagamos lo mejor porque Querétaro sea ese estado que está hoy llamado a ser como un faro de esperanza para todo nuestro país. Hoy Querétaro tiene ese gran reto de demostrar que sí es posible, que sí hay de otra y que sí se puede vivir mejor. Este marzo se va a definir ya a este cuidador de Querétaro, ¿no? Según los criterios que ha marcado el Comité Directivo Estatal de Acción Nacional. Seleccionado el cuidador o cuidadora, tendrá que haber movimiento de fichas, tanto al interior del gabinete, mi querido Luis, ¿lo tienes contemplado? Yo creo que no implica una cosa, nos lo comentó el jefe estatal, Martín Arango, nos lo comentó en la sesión de consejo este sábado, nos dijo que no implicaba forzosamente que esta responsabilidad tuviera que ver o implicara que dejáramos tus responsabilidades en gabinete. Responsabilidades. Okay. O sea, pues sí, digo, suena muy congruente. Por eso, digamos... Con tiento saltando al huerto. Oye, es tu casa, querido Luis. De verdad, las veces que quieras venir, sabes que W Radio es tu casa. No, hombre, muchas gracias. Las puertas están abiertas. Ojalá te tengamos mucho más seguido aquí. Yo pago para que me alquilen, o sea que con todo gusto, por supuesto. Aquí le abrimos la puerta a todos. Pero particularmente sabes que eres bienvenido y ojalá y nos acompañes muchas veces. Les agradezco muchísimo, Claudio Limón, un gusto volver a verte. Muchas gracias, secretario. Marcelo, por supuesto, qué gusto, qué honor compartir esta mesa con ustedes. Y claro que sí, yo pago para que me alquilen, el día que gusten, que me inviten, yo con todo gusto aquí estaré. Muchísimas gracias, Luis Bernardo Nava Guerrero, secretario de Desarrollo Social, que me gustaría que platicáramos en algún otro momento de lo que estás haciendo en la Secretaría. En fin. Oye, a mí el gobernador siempre nos ha pedido estar muy cerca de la gente y entonces yo les digo, miren, como no sé cuándo vaya a regresar, ¿por qué no estar a la distancia de un teléfono? Así les digo a las personas, podemos estar a la distancia de un teléfono y les dejo mi número de WhatsApp. Entonces, para todas las personas que nos están escuchando, les dejo mi número de WhatsApp para que sepan que me pongo a sus órdenes. Yo estoy para servirles y les digo luego coloquialmente a las personas, no nomás para las malas me busquen, o sea, también para una buena, un mole. Sí. Luego, pues hay algunas fiestas, algún mole, etcétera, pues también me pueden invitar. Pero yo quiero aprovechar para dejarles mi número de WhatsApp. Gracias. Es 442 y es 680-0280. Lo voy a repetir, es 442-680-0280. Y es más, por ser la primera vez que estoy aquí con ustedes en W Radio y como para incentivar a las personas que me hayan escuchado, le voy a pedir aquí a Arturo Almaguer que quien nos mande un mensaje que diga W Radio al WhatsApp que les acabo de dar, el primer mensaje que me lleve, le damos un premio a esa persona. Muy bien. ¿Qué se les ocurre que les podamos dar de premio? ¿Qué te gustaría que les diéramos de premio? O sea, porque he dado de premio en algunos lugares hasta una tableta, una televisión, ¡Órale! Sí, no, o sea, bueno, pues el horror es porque yo les digo, al que me pone atención lo valoro. Entonces, unas vacaciones, Luis, unas vacaciones en Ixtapa o algo así.
Ya Muy bien. tenemos No, uno. No, man. Oye, le vamos a decir, se llama Saraí y su teléfono es 446-400-0569 y bueno, ya le voy a poner aquí en el mensaje, ya ganaste. Canijas arañadas en todo, ¿eh? Qué bárbara. 442-680-0280. 442-680-0280. Le voy a preguntar qué vas a querer de De regalo. Nos ganó, todavía no Sí, ni sí. siquiera decidíamos. Va a ser como una catafixia, ya ganó y no sabe qué ganó. Bueno, voy a Ándale, escribir ándale. desde otro número, a ver si me tocan las vacaciones en Ixtapa. bien. Mi querido Luis, esta es Venga. tu casa. Muchísimas gracias. No, hombre, al Luis. contrario, Gracias, muchísimas hermano, gracias. de verdad, Ya que estuvo muy rica la estamos a la entrevista. orden. Muchísimas gracias. Estamos Vámonos al corte, son las 9:37. No le cambie, usted está en la señal correcta. Esto es W Radio.